es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Rendición total a Dios. La adoración es una rendición total a Dios. Viene la palabra proskuneo, que significa postrarnos, que significa, esta palabra traduce postrarnos y besar la mano, o sea que nosotros estemos postrados delante del Señor, le demos lo mejor al Señor, estemos postrados delante de su presencia. Aquí habla la palabra de incienso, y habla de incienso de un olor grato. Como dije hace un momento, trae una fórmula, la palabra del Señor, y hemos leído una fórmula que el Señor da para preparar un incienso. Y recordemos en el Nuevo Testamento, un versículo muy conocido en el Nuevo Testamento es cuando María, la hermana de Lázaro, dice la palabra del Señor que rompe un perfume de nardo fino, ¿sí? un perfume de nardo fino en un envase de alabastro. ¿Para qué? Dice, para ungir los pies del Señor, del Maestro. Lo unge y cuando lo unge y cuando parte ese perfume, ¿qué sale? Sale un aroma, y sale un aroma especial, y el Señor se agradó. Recordemos que Judas dijo, hubiéramos vendido ese perfume en tantos denarios y lo hubiéramos dado a los pobres. Y el Señor, ¿qué dice? Déjala. O sea, el Señor se agradó de ese acto de adoración que hizo María delante del Señor. Y el Señor dice, déjala porque los pobres siempre estarán con ustedes, pero en mi presencia no. O sea, yo nunca voy a estar físicamente, o no siempre voy a estar físicamente con ustedes. O sea que cuando le damos nosotros al Señor, cuando nosotros le damos lo mejor, cuando nuestra adoración sube delante del Señor en olor grato a su presencia, esto me habla de darle lo mejor al Señor. Y cuando se trata de adoración, darle nuestra mejor adoración, darlo lo mejor y esforzarnos nosotros porque es para nuestro Dios. Hay un versículo en el cual también es muy conocido, y es el versículo en el cual Jesús habla con la mujer samaritana. Y en este versículo, el Señor hablando con la mujer samaritana, el Señor le habla y le dice, vamos a mirarlo, está en Juan capítulo 4, versículo 23. Y es cuando la mujer samaritana le pregunta, pero ¿en dónde es que se debe adorar? ¿En este lugar? ¿En el pozo? ¿En este lugar? ¿O en Jerusalén? Dígame, estoy ahí. Si usted, ella lo reconoce como el Mesías, le dice acá, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado. Aquí ya es cuando, veámoslo desde el 20, mi hermano Alfredo. Por favor, vamos a mirarlo. Dice, así que dígame, le dice ella, ¿por qué? Porque ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados. Y dice el 21, Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Dice el 22, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Y dice el 23, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. El Señor le está diciendo, se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado. ¿Por qué? Porque estaba Jesucristo ya en medio de
del pueblo judío, en medio de ellos, en medio de los samaritanos. Y entonces el Señor le dice, ya ha llegado ese tiempo en el cual ya no es importante adorar en este lugar, en este monte, o adorar a Dios en Jerusalén, porque a Dios se le debe adorar en espíritu y en verdad. Le dice que tales adoradores Él busca y es necesario que le adoren. O sea que el Señor busca, y lo está diciendo ahí, busca adoradores. O sea que no todo mundo, o mucha gente dice, estoy adorando al Señor, pero el Señor me dice que Él busca adoradores, que le adoren en espíritu. Y cuando el Señor me habla de espíritu, y la palabra del Señor habla de espíritu, habla de lo profundo de nuestro ser. Por eso yo decía en estos días que nosotros no somos cuerpo con alma, sino somos alma con cuerpo, porque somos más espirituales que carnales, que vivimos en un plano natural, y nosotros somos más espíritu, somos más alma. ¿Por qué? Porque el Señor nos creó para adorarle. El Señor nos creó porque dice la palabra del Señor que Él vive en medio de las alabanzas de su pueblo. Si hay un versículo en el Nuevo Testamento que nos hable de adoración, es este que hemos acabado de leer. Ahí es un versículo en el cual, Juan capítulo 4, versículo 20, es un versículo en el cual nos habla de adoración. Así como les decía que Éxodo 15, capítulo 1, es el primer registro bíblico en el cual el pueblo de Israel adoró a Dios. En el Nuevo Testamento es Juan capítulo 4, 20, en el cual me habla y Jesucristo le está enseñando a la mujer samaritana de adoración. ¿Qué es adoración? Porque a veces creemos que adoración, o hay conceptos errados, pero como dije hace un momento, es una rendición total a nuestro Dios. Y la adoración no es por impulsos, ni es por emociones, y si siento adorarle o no siento adorarlo, o si le doy gracias al Señor, porque a veces confundimos acción de gracias con adoración. Y no es lo mismo. Acción de gracias, en medio de la adoración nosotros le damos gracias al Señor y le decimos gracias Señor por esto, gracias Señor por la vida, gracias Señor por la salud, gracias Señor por mi familia. Y entonces estamos agradecidos, y en medio del agradecimiento adoramos al Señor. Pero hay momentos que no hay necesidad, o no necesariamente tenemos que darle gracias al Señor, pero podemos adorarlo y podemos darle gracias por lo que está sucediendo en nuestra vida. Así no sea lo mejor, pero le damos gracias al Señor, estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho, estamos agradecidos porque el Señor nos ha rescatado, porque el Señor nos ha revelado su palabra, porque el Señor nos ha guardado, porque el Señor nos ha protegido, porque el Señor, a veces en muchas ocasiones, el Señor nos guarda de muchas situaciones que nosotros no conocemos, pero Él sabe que estamos en sus manos y que Él está guardando y protegiendo nuestras vidas, y que Él está a nuestro lado y coloca ángeles, y debemos ser agradecidos por muchas cosas que el Señor hace y sigue haciendo en nuestras vidas. En este versículo también que conocemos de Pablo y Silas, cuando ellos predicaban y estaban predicando la palabra del Señor, y fueron azotados y fueron encarcelados. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ellos allá en la cárcel, en el calabozo con los cepos, ¿qué hicieron? Empezaron a adorar al Señor. Otros se hubieran quejado y hubieran dicho, ¿qué vamos a adorar si es que estamos en esta prueba? No nos nace adorarlo, se nos hace un nudo en la garganta y no nos sale la voz. No, ellos empezaron a adorar. Yo creo que ese solo hecho de adoración, eso impactó a los presos, porque los presos yo creo que estaban resentidos, llenos de odio, de resentimiento. ¿Cuándo vamos a salir?
Ojalá nos dieran la oportunidad de escaparnos o de coger al carcelero y matarlo y podernos volar y escapar de este lugar. Pero Pablo y Silas empezaron a adorar al Señor. Y la adoración, lo podemos ver en este pasaje bíblico, abre puertas. Nosotros cuando adoramos, las puertas se nos abren, espirituales, físicas, en este caso también se abrieron. Y nosotros a veces nosotros le pedimos al Señor algo, y le pedimos, y tal vez quisiéramos ver la respuesta pronto, pero es el momento también de adorarlo. Porque cuando nosotros le adoramos, estamos también siendo agradecidos con el Señor por lo que está sucediendo en nuestra vida, porque el Señor tiene el control de nuestra vida, porque aunque no entendamos lo que está pasando, el Señor está obrando, porque a los que le amamos, los que amamos a Dios, los que amamos al Señor, todo obra para bien. No entendemos cosas, pero el Señor está obrando, el Señor está trabajando, el Señor nos está enseñando. Y Pablo y Silas oraban, adoraban, y de un momento a otro las puertas, hubo un terremoto, las puertas se empezaron a abrir, las cadenas empezaron a caer, los presos que estaban ahí, yo creo que quedaron impactados, tan impactados quedaron, que ellos no salieron corriendo, se escaparon, sino se quedaron ahí esperando viendo el poder de Dios, viendo cómo el Señor se manifestaba en la vida de Pablo y de Silas. Ellos no salieron corriendo, ¿por qué? Porque ellos dirían, los presos dirían, vamos a quedarnos porque estos hombres tienen una palabra para nosotros. Algo tienen para nosotros, no podemos salir corriendo. ¿Cómo nos vamos a perder esto que el Señor está haciendo? Hay algo sobrenatural. Tal vez ellos no creían en Dios, pero ellos dijeron, hay algo sobrenatural que tenemos que esperarnos hasta el final, qué es lo que está sucediendo. Y llegó el carcelero y vio todo lo que estaba pasando, vio a los presos, tal vez con las cadenas rotas. El carcelero, ¿qué iba a hacer? Se iba a suicidar. Y Pablo le dice, no, tranquilo, no se haga daño, no se vaya a hacer tal mal, estamos todos acá, nadie se ha escapado. Y le habla, y entonces el carcelero también fue impactado. Lo impactó más las palabras de Pablo que lo que había pasado y lo que había sucedido. Él no se puso a preguntar y qué fue lo que pasó y por qué las cadenas se cayeron y por qué las puertas se abrieron. Él estaba impactado de que él, siendo el carcelero, Pablo le está dando una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, tranquilo. ¿Por qué? Porque estos hombres eran hombres que se preparaban y que crecían en ese ambiente de las cárceles, de odio, de rencillas. Tenían que ser hombres duros, porque tampoco estaban tratando con personas, estaban tratando con delincuentes y con muchas personas que llegaban a las cárceles. Pero Pablo le da una palabra, le dice tranquilo, y le habla y le comparte de Jesucristo. Y entonces él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y entonces cuando Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que es la palabra que el Señor también nos da, y es la palabra en la cual el Señor nos da esa promesa. Y tal vez hemos orado y tenemos el deseo de que muchos familiares de nosotros se conviertan, conozcan del Señor. Pero es una promesa que nosotros tenemos, y es una promesa que nosotros debemos reclamarla, y es una promesa en el cual Pablo la da en un momento en el cual están presos. Y Pablo no se puso y no se quejó diciendo, ¿por qué estamos acá? El Señor, ¿cómo va a permitir esto? El Señor, ¿por qué? Si nosotros le servimos, si nosotros estamos evangelizando, estamos compartiendo la palabra. No, ellos en muchas ocasiones fueron azotados, fueron apedreados, pero más
se demoraban y los hombres que los apedreaban o los hombres que los azotaban, esos soldados romanos, recibían órdenes y ¿qué le decían a los discípulos o a los apóstoles? ¿Qué les decían? Bueno, los dejamos ir, pero cuidadito, se les va a ocurrir volver a hablar en nombre de Jesús. O sea, a ellos los dejaban salir, los soltaban con la condición de que no volvieran a hablar de Jesucristo. Pero más se demoraban ellos en salir que en seguir compartiendo la palabra. Cuando se daban cuenta, los iban a buscar y estaban en la plaza, en el parque del pueblo, de la ciudad, evangelizando, predicando. ¿Por qué? Porque era la forma en los cuales ellos estaban agradecidos con el Señor. Era la forma de adorarlo, de que esas palabras fueran un perfume fino, un perfume de nardo fino delante de la presencia del Señor. Así que esto me habla de la forma en la cual nosotros debemos ser agradecidos, debemos nosotros tener una adoración genuina que implica entrega de todo lo que somos como una ofrenda de amor por todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. Es una ofrenda de amor por todo lo que el Señor hace y sigue haciendo en cada una de nuestras vidas. Así que vamos a mirar Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios 5, 2. Dice: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, hablando del apóstol Pablo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Como aroma agradable a Dios. Yo veo, ahora vamos a mirarlo, o vamos a mirar un salmo hablando del aroma agradable a Dios. Vamos a mirar el Salmo 18, capítulo 1, versículo 3, un salmo de David. ¿Qué me habla este Salmo 18? Salmo 18, del 1 al 3. Me habla de que David le expresaba y las palabras de cómo sentía, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la persecución, perseguido por Saúl. Y David se expresaba y decía: te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El versículo 2 dice, 18:2, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Y dice el 3, clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Gloria a Dios. Eran las expresiones de David, era la oración de David, era una oración espontánea en el cual David le daba gracias al Señor, le daba gracias, exaltaba el nombre de Dios, roca mía, castillo mío, mi libertador. Todo eso, ¿por qué? Porque en David había un corazón agradecido. En David había un corazón de adoración para el Señor. Un corazón, dice la palabra del Señor, conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? A veces decimos, o alguien se puede preguntar, pero ¿por qué el Señor? Creo que en alguna ocasión alguien me preguntó esto y me dijo, pero ¿por qué la palabra del Señor dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Si David le falló al Señor, si David cometió ese pecado y hasta con esta mujer y hasta mandó matar al esposo, a Urías. Y entonces me preguntaban, pero ¿por qué la palabra del Señor dice eso? Y la palabra del Señor dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque David tenía un corazón de agradecimiento, pero también un corazón de adoración para el Señor. A eso es que se refiere la adoración. Tenía un corazón de adoración, era un adorador.
el dulce cantor de Israel. David era un adorador. David adoraba a Dios. Mientras cuidaba las ovejas, estaba ahí en el rebaño adorando, exaltando, glorificando. A eso se refiere que David era un adorador. Y siempre que tenía oportunidad, estaba adorando, y el Señor lo estaba capacitando. Y aunque sus hermanos eran hombres de guerra, sus hermanos fueron instruidos, fueron preparados, fueron capacitados para la guerra, y David no lo fue. David, el Señor lo estaba capacitando. Ahí con las ovejas lo estaba capacitando, y David era un guerrero espiritual. ¿Por qué? Porque era un adorador, y el Señor enseñó a David a ser un guerrero espiritual. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Así que nos damos cuenta el por qué. Y después, cuando hubo el momento, el Señor lo exaltó. Recordemos que él estaba ahí detrás del rebaño, estaba en el anonimato, nadie lo conocía. Aún hasta sus hermanos se disgustaron porque fue allá él fue por orden de su padre a llevarle alimento a sus hermanos, y como David se quedó averiguando que por qué ese hombre, ese gigante los tenía amedrentados, David no entendía. Cuando un ejército se había preparado, no entendía por qué, si el Señor estaba con ellos, él no entendía por qué ellos se estaban dejando amedrentar. Y cuando digo ellos, desde el rey Saúl hacia abajo, y David decía, pero ¿por qué? Si es que el poder lo tenemos nosotros, pero es que nosotros tenemos la promesa, tenemos las bendiciones. ¿Por qué viene este incircunciso a amedrentarnos? ¿Por qué? Yo creo que David miraba las caras de todo el pueblo y los veía amedrentados, y cada vez que salía el gigante, el pueblo se salía corriendo, el temor, todo. Pero David era un hombre de adoración, era un hombre conforme al corazón de Dios. Así que vamos a estar mirando, ahora vamos a ver la enseñanza que quiero llevarlos en esta noche, y vamos a mirar Éxodo 15, capítulo 1. Vamos a mirar Éxodo capítulo 15, versículo 1, del 1 al 20. Ahí vamos a mirar 8 puntos, y esos 8 puntos nos hablan de adoración. O sea, en estos 20 versículos vamos a mirar adoración. ¿Y de qué es la historia? Bueno, la que hemos escuchado, y es cuando el Señor echa a la mar, lo cantamos en algunas ocasiones, los carros de Faraón. Dice que echó a la mar todo el ejército de Faraón, sus mejores hombres, y libró al pueblo de Israel. Yo les compartí el día domingo que es la primera vez en la palabra del Señor, en la Biblia, donde se registra que el pueblo de Israel adoró. Y antes, ¿por qué no adoraba? Porque estaba en esclavitud. Y cuando nosotros estamos en esclavitud, pues se nos hace difícil o imposible adorar. La persona dice, el pueblo de Israel no adoraba. ¿Por qué? Porque estaba en esclavitud. Pero después de que fueron libres, que el Señor los liberó, ellos pudieron adorar y pudieron estar tranquilos. Y la palabra del Señor me habla del cántico de María. Y cuando ellos voltearon a mirar, estaban el ejército de Faraón tal vez flotando, o como dice la palabra, no los veían por ningún lado, porque se hundieron como piedras dentro del mar. Y no solamente ellos, sino todos con los caballos, con los carros, los carros de guerra que llevaban. Esos carros, como para poner un ejemplo, esos carros de Faraón era como hoy una potencia mundial en armamentismo. O sea, tenían las bombas nucleares y toda la tecnología de punta. Eso era el ejército de Faraón. O sea que ellos no se enfrentaron tal vez con unas personas. O sea, no podemos verlos a ellos. Era un ejército con caballos y con lanzas y con
No era o sea, las mejores armas en ese momento las tenía el ejército de Faraón. Y recordemos que Faraón en ese momento era considerado, ¿no? La gente lo consideraba, el pueblo Egipto y los pueblos vecinos a Faraón lo consideraban como un dios. Pero realmente aquí es cuando Dios, nuestro Dios, le habla o se hace ver y se da a conocer a muchos pueblos que no sabían quién era Dios, nuestro Dios, Yahvé, Jehová de los ejércitos. Y entonces ahí es cuando, haciendo un resumen, el pueblo de Israel sale de Egipto, y después de que sale de Egipto, entonces Faraón se arrepiente, manda a sus ejércitos para que los vuelvan a esclavizar. El Señor le da la orden a Moisés para que levante la vara, abra el mar rojo, ellos pasan, y entonces, como primer punto, la adoración fluye cuando un corazón ha sido liberado por el poder de Dios. La adoración fluye cuando un corazón ha sido liberado por el poder de Dios. Vamos a verlo en dónde, en 15:1, vamos a leer Éxodo capítulo 15, versículo 1. Entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor: cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar al caballo y al jinete. O sea, como un principio bíblico que encontramos en este capítulo 15, es que la adoración fluye cuando hay un corazón que ha sido liberado por el poder de Dios. Así que nosotros, cuando le adoramos al Señor con nuestro corazón, fluye. Y entonces, ¿qué sucede? Empezamos a adorar al Señor como el Señor le dijo a la mujer samaritana: en espíritu y en verdad. ¿Sí? Alguien puede decir: pero ¿cómo será eso de adorarle en espíritu y en verdad? Y aquí el pueblo de Israel le estaba adorando en ese momento en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque ellos habían estado presos, ellos habían estado esclavizados durante 430 años. Habían pasado generaciones completas del pueblo de Israel que no conocieron la libertad, sino conocieron fue la opresión, conocieron fue el maltrato, conocieron fue haber nacido en opresión, oprimidos. Y cuando ellos trataban de decir que les dieran un lugar para adorar, Faraón decía: ustedes lo que están es ociosos, lo que necesitamos es mandarles más trabajo, más azotes, porque están es ociosos. Y ellos llegaron en ese momento allá en el Mar Rojo, cuando pasaron, ellos adoraron al Señor, alabaron, y su adoración salía y fluía de lo profundo de su espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor los había liberado. Así que vamos a mirar como número 2, Israel dio gloria a Dios por su poderoso nombre, por el poderoso nombre de Dios. Y vamos a mirarlo en capítulo 2 y el 3, Éxodo 15:2 dice: el Señor es mi fuerza y mi canción. O sea, ellos empezaron a adorar al Señor y en medio de esa adoración decían: el Señor es mi fuerza y mi canción, Él me ha dado la victoria, Él es mi Dios y lo alabaré, Él es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. ¿Y qué dice el 3? El Señor es un guerrero, Yahvé es su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué leímos hace un momento? El Salmo 18. Lo mismo, David era un adorador. ¿Y qué estaba diciendo David? Tú eres mi refugio, tú eres, le daba la adoración, tú eres mi fortaleza. Y eso estaba cantando. Y nosotros, cuando nos sintamos tal vez debilitados, tristes, angustiados, le damos la gloria y le damos la gloria al nombre de Dios. Le decimos: Señor, tú eres mi guerrero, tú eres un guerrero, Yahvé es su nombre, y alabamos y glorificamos y exaltamos el nombre de Dios. Y el Señor es la forma también
como con nuestra oración nosotros estamos adorando al Señor. El Señor es mi fortaleza y mi cántico. El Señor ha sido mi salvación. El Señor, yo lo alabaré. Dios es mi Padre y lo exaltaré y lo enalteceré. El Señor es varón de guerra. Jehová o Yahvé es su nombre. Así que cuando Israel pasó el Mar Rojo y vio destruido a sus enemigos, empezó a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Gloria al Señor. Qué bendición que es cuando nosotros, a través de un pasaje bíblico que el Señor nos lo dejó, es para que nosotros entendamos y nos demos cuenta de cómo adoró el pueblo de Israel al Señor y cómo nosotros podemos adorar el nombre del Señor. Así que, como segundo punto o como el siguiente punto, Israel dio gloria a Dios por su extraordinario poder. ¿Dónde está? Vamos a leerlo, Éxodo 15, 4 al 10. Así que dice el 4, arrojó al mar a los carros y al ejército de Faraón. Los mejores oficiales de Faraón se ahogaron en el Mar Rojo. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron como piedras, se hundieron hasta el fondo. Tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en tu poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Con la grandeza de tu majestad derribas a los que se levantan contra ti. Desatas tu ardiente furia y los consume como a paja. Al soplido de tu aliento las aguas se apilaron. El impetuoso oleaje se quedó firme como un muro. En el corazón del mar las aguas se endurecieron. El enemigo se jactaba diciendo, mire lo que el enemigo decía, los perseguiré, los alcanzaré, los despojaré, los consumiré, sacaré mi espada y mi mano poderosa los destruirá. Pero ¿qué dice el Señor? Pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió, se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Gloria al Señor. Eso es lo que piensa el enemigo de nosotros. Lo destruiré, los alcanzaré, los despojaré, les quitaré esas bendiciones que el Señor les dio. Y Él está pensando siempre en hacernos daño. Y Él está haciendo y pensando siempre en desanimarnos. Está siempre pensando en afligirnos. En colocarnos pensamientos de derrota, pensamientos de que no somos capaces. Ese es el pensamiento del enemigo. Y acá lo decía, los despojaré, los alcanzaré. Pero si nosotros estamos en las manos del Señor y el Señor nos tiene escondidos en el hueco de su mano, el enemigo nunca, pero nunca nos va a poder alcanzar. Amén, gloria al Señor, bendito es el Señor. Y así que el Señor nos coloca en un lugar que el enemigo solamente nos puede mirar y nos puede lanzar maldiciones desde lejos, pero no nos puede alcanzar si nosotros permanecemos en el Señor, porque si permanecemos en el Señor, estamos escondidos en el Señor. Estamos escondidos en Jesucristo. Y el enemigo puede acusarnos y puede decirnos, sí, y lo otro. Puede lanzar acusaciones porque Él es el acusador. Pero el Señor nos guarda, nos protege. El Señor responde por nosotros. Y el Señor dice que Él nos confesará delante de su Padre. Y Él dirá, ellos me pertenecen, delante del Padre y delante de sus ángeles. Gloria a nuestro Dios. Así que Israel dio gloria a Dios por su grandeza. Israel dio gloria a Dios por su grandeza. ¿Dónde lo vemos? El versículo 11. El siguiente. Oh Señor, entre los dioses, ¿quién como tú? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. Ahí bueno, vamos a leer el 12. Levantaste tu mano derecha y la tierra se tragó nuestros enemigos. Así que vamos a mirar nuevamente el 11, cuando dice, oh Señor, entre los dioses, ¿quién como tú? Gloria al Señor. No es que haya muchos dioses, sino que la gente, el mundo, tiene dioses, ¿sí? La idolatría, tiene ídolos, tiene
bueno, coloca en primer lugar muchas cosas o tiene sus dioses, pero el único Dios verdadero y en el cual nosotros debemos darle la prioridad y darle el primer lugar, y es nuestro fundamento, es nuestro Dios, y es Jesucristo. Gloria al Señor. Así que, bueno, Salomón también dijo, y Salomón, David, dijeron las siguientes palabras: ¿quién? No hay Dios como tú. ¿Quién como nuestro Dios? Como otro principio bíblico que encontramos acá en este capítulo 15, Israel le dio la gloria a Dios por su señorío. Vamos a mirarlo, Éxodo 15, 13 al 16. Israel le dio la gloria a Dios por su señorío. El 13, mi hermano: con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste, con tu poder los guías a tu hogar sagrado. Dice el 14: lo oyen los pueblos y tiemblan, la angustia se apodera de los que viven en Filistea. Y el 15: los líderes de Edom están aterrados, los nobles de Moab tiemblan, todos los que viven en Canaán se desvanecen. ¿Por qué se desvanecen? De solamente escuchar el nombre de nuestro Dios, de solamente escuchar de cómo Dios guardó al pueblo de Israel, es solamente las maravillas que ellos escucharon, eso los ponía a temblar y les hacía desvanecer. Se desvanecían solamente decir: ese es el verdadero Dios, como el Dios de Israel los protege, como el Dios de Israel los guarda. Bendito es el Señor. Y nosotros por eso, ya que suena la sirena, pues nosotros, el Señor nos ha mandado a eso, a ser atalayas, a ser centinelas. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, algo queda en las personas, algo queda en el cual la persona queda pensando, queda meditando esas palabras. Y eso es lo que sucedía con ese pueblo de Filistea, de Edom, de Canaán. Ellos quedaban meditando esas palabras. Y si ellos se iban a meter con el pueblo de Israel, sabían a qué se atenían y qué les podía suceder y qué les iba a suceder. Gloria al Señor. Así que Israel, otro punto, Israel le dio la gloria a Dios por sus promesas. Gloria a Dios. Nosotros debemos darle gloria a Dios por sus promesas, por su palabra. Esta palabra que el Señor nos dejó, nos la dejó a todos. Sí, a toda la humanidad se la dejó, pero le damos gracias al Señor porque nos ha revelado sus promesas. Esas promesas que nosotros leemos, se las podemos decir a otra persona y la otra persona dirá, como que de pronto no nos dice nada, pero por dentro dirá que sabe que esa gente que se cree eso, que ellos se creen que eso es para ellos. No, son las promesas de Dios para su pueblo, para nosotros. Vamos a mirar el versículo 17, las promesas, 15, 17. El siguiente, mi hermano, dice: tú lo traerás y lo plantarás en tu propio monte, el lugar, oh Señor, reservado para tu morada, el santuario, oh Señor, que tus manos establecieron. ¿Quién lo estableció? El Señor. ¿Quién estableció la palabra? La palabra que tenemos, el Señor. La estableció y nos dio sus promesas. Y nosotros caminamos en sus promesas y caminamos en la palabra de Dios. Y hay cosas que nosotros no podemos hacer humanamente, pero tenemos que confiar y en fe le decimos: Señor, no soy capaz, pero en fe voy a caminar en tu palabra, voy a caminar en tus promesas. Y empezamos a caminar, y cuando creemos y declaramos, podemos nosotros sostenernos. ¿Y por qué nos sostenemos? Por la palabra de Dios, por las promesas de Dios, porque la palabra y las promesas de Dios, el Señor nos las dejó para nosotros, pero para que nosotros las reclamemos y para que confiemos y para que declaremos su palabra. Gloria al Señor.
Israel dio gloria a Dios por su protección. Versículo 19. Israel dio gloria a Dios por su protección. Cuando los carros de guerra, sus conductores y los caballos del faraón entraron al mar, el Señor hizo las aguas que cayeran con fuerza sobre ellos. Pero el pueblo de Israel había cruzado por en medio del mar, pisando tierra seca. Pisando tierra seca, ¿por qué? Por la protección de Dios. Porque el Señor estaba ahí para protegerlos y para guardarlos. Ahora, el otro punto, Israel le dio gloria a Dios por su victoria. Israel le dio gloria a Dios por su victoria. Vamos a mirar el versículo 20 y 21. O sea que adorar a Dios, 20 y 21 dice, el 20, entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres la siguieron danzando y tocando sus panderetas. Y Miriam entonaba este cántico: canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar, al caballo y al jinete. Arrojó al mar, al caballo y al jinete. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Ellos, dice acá, que tomaron sus panderetas para adorar y glorificar al Señor. A veces la gente o por ofender al cristiano, ofendernos a nosotros, ahí van los panderetas, ahí van el hermano, la hermana pandereta, y vamos a los aleluya, vamos a decirle esas palabras y los vamos a mejor dicho, los vamos a hacer sentir mal porque les decimos que la hermana y el hermano pandereta. No, es que la Biblia lo dice. ¿Sí? ¿Y ellos para qué? Bueno, la pandereta, cualquier instrumento, nuestras palmas, para adorar, para glorificar al Señor, de levantar las manos y glorificar al Señor. O sea que cuando alguien despectivamente quiera decir, ay, ustedes son los que hacen palmita, ustedes son los que levantan las manos allá, ustedes son los que salen con una pandereta, pues es que tal vez lo dicen de una forma despectiva, pero es la verdad. Nosotros adoramos al Señor y nos gozamos adorando al Señor y nos gozamos engrandeciendo el nombre de Dios. Y el Señor nos ha creado ¿para qué? Para su adoración, ¿sí? Los muertos no pueden adorar a Dios, solamente los vivos, nosotros que levantemos, porque dice, y vuelvo, lo digo nuevamente, porque el Señor vive en medio de las alabanzas de su pueblo. Y como nosotros, y como tenemos un Dios vivo, entonces tenemos que adorarlo, tenemos que exaltarlo, tenemos que glorificarlo, darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Así que esto es la palabra, estos son los principios bíblicos que encontramos en este capítulo de Éxodo 15. Echó a la mar los carros de Faraón, echó a la mar el caballo y bueno, y el ejército, todos los echó a la mar, y eso es lo que cantaba el pueblo de Israel, y Miriam los guiaba, y se conoce como el cántico de María o el cántico de Miriam, ¿sí? La traducción María, Miriam. Y nosotros también, cuando en nuestra adoración, en nuestro devocional, no solamente aquí cuando le alabamos, la alabanza, los cánticos es parte de la adoración, pero no es la adoración no es el total de la adoración. Podemos adorarlo allá en nuestra casa, en nuestro devocional, y decirle gracias, Señor, porque nos guarda, gracias, Señor, por todo lo que hace, gracias, Señor, porque nos permite conocerle, porque nos permite discernir la palabra, porque leemos la palabra del Señor y la palabra del Señor es viva y eficaz y nos redarguye y nos toca y nos enseña y nos muestra y nos previene y nos dirige y todo. ¿Por qué? Porque el Señor lo hace a través de su palabra y de sus promesas, y entonces nosotros debemos darle gracias, ser agradecidos por lo que el Señor sigue haciendo en nuestra vida. Bueno, mis hermanos, vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias al Señor, porque Él no solamente echó a la mar allá los carros de Faraón, sino los sigue echando hoy en día, cada día. El Señor sigue guardando, el Señor sigue respondiendo por nosotros.
El Señor sigue cuidando de nosotros. El Señor sigue abriéndonos caminos. Así como le abrió camino al pueblo de Israel, nos sigue abriendo caminos. Así que cuando no veamos caminos, Señor, ¿qué hago? Es lo mismo, estamos parados frente al mar, nos está pasando lo mismo que le pasó a Moisés, y entonces nosotros nos paramos y en oración le decimos: Señor, ¿qué hago? Señor, no sé, no sé cómo salir de esta situación. Y entonces el Señor nos dice: levante su vara, levante lo que tiene en la mano, levante eso que tiene en la mano. Entonces nosotros tenemos que mirar nuestra mano. Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que tengo en mi mano para el Señor? ¿Qué es lo que tengo en mi mano en lo cual le he estado sirviendo últimamente? Moisés en ese momento que tenía una vara, el Señor le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y el Señor nos sigue diciendo hoy: ¿qué tienes en tu mano? Y cuando el Señor nos pregunta algo, nos está diciendo: ¿qué tienes en tu mano para mí? ¿Qué estás haciendo para mí? ¿Cómo está tu obediencia? ¿Cómo está el servicio? ¿Qué estás haciendo para mí? Y entonces cuando nos damos cuenta, le decimos: gracias, Señor, porque eso que me estás diciendo es la palabra que necesitaba para seguir avanzando y para que se abran caminos en el desierto y caminos en la soledad. Gloria a Dios. Padre poderoso, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias porque podemos engrandecer y exaltar tu nombre. Gracias, Dios mío, Señor, por todo lo que hiciste, porque esto que hemos leído no lo has dejado como ejemplo, Señor, para que nosotros aprendamos, para que nosotros entendamos, para que nosotros entendamos el poder tuyo, tu grandeza. Oh Dios mío, Señor, y así como abriste caminos en ese momento allá al pueblo de Israel, sigue abriendo caminos hoy y sigue sanando y sigue libertando y sigue transformando y nos sigue dando fuerzas, y seguimos nosotros levantando las manos en agradecimiento, levantando las manos, Dios mío, Señor, en adoración, para cada día aprender a adorarte en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es que tú buscas que le adoren en espíritu y en verdad, y es necesario que esos adoradores le adoren, porque tú buscas adoradores, Señor, porque si tú los buscas, Dios mío, Señor, es porque necesitas, porque no hay mucho adorador, Señor, pero queremos adorarte, Dios, queremos darte lo mejor de nosotros, queremos levantar la voz, queremos levantar nuestras manos, queremos levantar, Dios mío, Señor, nuestra voz para decirte gracias por lo que haces y sigues haciendo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias, Señor, porque tú eres un varón de guerra. Porque tú eres, Dios mío, Señor, nuestro refugio. Porque tú eres nuestra roca fuerte. Porque, Dios mío, Señor, no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Porque tú eres, Dios mío, Señor, quien va delante de nosotros, quien va abriendo caminos, quien va, Dios mío, Señor, abriendo sendas para que tu pueblo, para que tus hijos y tus hijas caminen, Dios mío, Señor, oh Dios de la gloria, y sigan avanzando y sigamos nosotros dándote la gloria y la honra, Dios mío, Señor. Gracias te damos en esta noche. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en esta noche de estar reunidos, de estar dándote la gloria y la honra, Señor. Gracias por este momento, Señor, porque podemos darte adoración, porque podemos darte nuestra alabanza, porque podemos expresarte confiadamente y con libertad lo que sentimos, Señor, porque es mejor darte, es mejor, Dios mío, Señor, y más bienaventurado es dar que recibir, Señor, y te damos lo tuyo, Señor, y te damos adoración, y te damos alabanza, y te damos nuestro servicio, y te damos, Dios mío, Señor, nuestras fuerzas, nuestro tiempo para ti. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias, Dios. Bendice nuestras vidas, bendice nuestra familia, bendice lo que falta esta semana, bendice la obra en nuestras manos, bendice nuestra salud, bendice, Dios mío, Señor, cada día cuando nos levantemos, Señor, bendícenos en cada día, bendícenos cada día, Señor, para hacer tu voluntad
voluntad, para obedecerte, Señor, lo que quieres hacer en nuestras vidas. Te lo pedimos en esta noche. Amén y amén. Gloria al Señor.